Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Marcia Valeria Aguilar Arévalo y en esta ocasión voy a exponer el módulo 1, que es Fundamentos del Comercio Internacional. Comercio internacional, según Francisco Mochón, nos define que es el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países de todo el mundo. Dentro del comercio internacional existen ciertas causas. Esta causa son la distribución irregular de factores productivos, la diferencia de precios y preferencias de los consumidores. Dentro de la importancia que tiene el comercio internacional, está que el comercio internacional es importante en la medida en que contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través de indicadores de producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. Como ente importante para hablar de comercio internacional, tenemos que saber qué es globalización. Pues la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Existen globalización de mercados y de producción. Dentro de lo que es la globalización de mercados, es el proceso que posibilita la conexión e interacción empresarial entre diversos países. Y dentro de lo que es la producción, que es la globalización de producción, nos dice que esta globalización es la producción que viene acompañada de flujos de capital, inversión directa de los países que recientemente están en desarrollo y también de internacionalización de los países que tienen mayor desarrollo. Ahora vamos a pasar a las teorías más importantes del comercio internacional. Tenemos como primera teoría la ventaja absoluta. Nos dicen que en la ventaja absoluta, Adam Smith nos dice que un país tiene ventaja absoluta cuando produce un bien o servicio utilizando sus mismos o menores recursos que otro país que también produce dicho bien o dicho servicio. Tenemos también la ventaja comparativa de David Ricardo, pues esta ventaja comparativa se basa en la anterior, en la ventaja absoluta, es decir, que los países deben comercializar considerando su especialización, pero bajo criterio de costo de oportunidad. Es decir, si un país tiene ventaja absoluta en dos bienes, debe especializarse en donde le resulte más conveniente. Como siguiente teoría tenemos la teoría de las proporciones de factores de comercio, que es de Heck-Shirodin. En esta teoría nos dice que un país con capital va a producir bienes intensivos en capital y un país sin capital va a producir bienes intensivos en manos de obra. Y como última teoría tenemos a la paradoja de Leontief. De acuerdo a lo que dice Heck-Shirodin, Leontief busca una explicación lógica y concluye que los países avanzados tenían una oferta de mano de obra mayor. Es decir, que la mano de obra, al tener más información y conocimiento, se hacía más productiva. Dentro del comercio internacional tenemos a los instrumentos de estos instrumentos son un conjunto al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Dentro de estos tenemos las medidas arancelarias, no arancelarias y pararancelarias. Dentro de las medidas arancelarias son gravámenes aplicados a la importación de mercancías que vienen a ser los impuestos en forma monetaria. Dentro de lo que es las medidas no arancelarias, son los que protegen a través de regulaciones y restricciones a un producto o servicio en un determinado país. Y por último tenemos a las medidas pararancelarias, pues estos son pagos adicionales que aumentan el costo de la importación, pero vienen camuflados en certificados o formularios y son calculados sobre la base de valor de la mercancía. Pero sobre todo, ¿qué es el arancel? El arancel es una herramienta de recaudación para el Estado y este arancel tiene ciertas funciones. Son recaudatorios, restrictivos y proteccionistas. Son recaudatorios porque sirven para pagar al personal.
restrictivos porque son para impedir o disminuir la entrada de ciertos productos al país, y proteccionistas porque protegen la industria nacional. El arancel tiene tres tipos: específico, ad valorem y mixto. El específico se expresa en términos monetarios por unidad de medida y son fijos. El ad valorem se expresa en términos porcentuales, del valor de la mercancía en aduana. Y el mixto es la combinación de los dos tipos anteriores. Dentro de la operativa de comercio internacional, son herramientas del comercio internacional que ayudan a gestionar y obtener el máximo rendimiento de las operaciones de importación y exportación. Las exportaciones son el envío legal de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. Dentro de las exportaciones tenemos los tipos de exportación: tenemos directa, indirecta y concertada. La directa es una exportación cuando la empresa realiza toda la operativa de exportación desde documentación y logística para poder llegar al mercado extranjero. La indirecta nos dice que la empresa exportadora vende sus productos en condiciones ventajosas a empresas instaladas de una manera u otra en los mercados exteriores, que lo van a comercializar en un determinado segmento geográfico. Pues esta gestión de exportación queda reducida prácticamente a una venta doméstica. Y por último tenemos a la concertada. La exportación concertada pone en contacto a varias empresas fabricantes que tienen un mismo interés de exportar a los mismos países. Este interés común les permite compartir tecnología, conocimientos, experiencias e incluso una misma red comercial para establecer sus productos en el mercado más conveniente que les parezca. Ahora vamos a clasificar las exportaciones. Dentro de las clasificaciones de las exportaciones tenemos las tradicionales, no tradicionales y restringidas. Las exportaciones tradicionales es donde el producto no tiene ningún valor agregado y su obtención no es tan importante como para transformar la esencia natural. Como ejemplo podrían ser los minerales, las frutas, las verduras. También tenemos las no tradicionales, donde los productos requieren un alto valor agregado. Y por último están las restringidas, que son bienes que se encuentran controlados o fiscalizados y requieren autorización. Según las modalidades de exportación tenemos tres: la definitiva, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. La definitiva nos dice que la mercancía es exportada fuera del territorio aduanero, están destinadas a permanecer definitivamente fuera del país. La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo permite exportar mercancías temporalmente para ser sometidas a transformación y elaboración o reparación y poder reimportarlas con el pago de tributos aduaneros sobre el valor agregado. Y también están las de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, pues nos permite la importación con exoneración de tributos aduaneros de mercancías que han sido exportadas temporalmente para cumplir algún objetivo en el exterior y siempre que las mercancías no hayan sufrido ninguna transformación, elaboración. Luego vamos a pasar a otra operativa del comercio internacional, que es la importación. La importación es aquel ingreso legal de productos o servicios procedente del mercado internacional en el territorio nacional. Las modalidades de importación están para el consumo, importación temporal para perfeccionamiento activo y reexportación en el mismo estado. La importación para el consumo es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente del extranjero a territorio nacional que no volverán a salir del país. Como siguiente tenemos la importación temporal para perfeccionamiento activo. Esta modalidad nos permite el ingreso de ciertas mercancías al territorio aduanero nacional con suspensión de los tributos aduaneros
destinadas a ser reexportadas en un periodo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, elaboración o reparación. Y por último tenemos la de reexportación en el mismo estado. Este régimen permite recibir mercancías en el territorio nacional con la suspensión de pago de tributos y están destinadas a la reexportación dentro del plazo determinado, sin haber sufrido ninguna modificación. También tenemos el aforo físico documental, que es un software, es prácticamente un sistema de selección aleatoria de los canales según el canal que le corresponda a la mercancía. Está el canal rojo, que viene a ser la revisión física y documental de la mercancía. Tenemos el canal amarillo, que es la revisión documental de la mercancía, y el canal verde, que significa el levante automático de la mercancía. Dentro de lo que es despacho aduanero tenemos el general, el inmediato y el anticipado. El general es el despacho que debe realizarse con la presentación de la declaración de mercancías para aplicar así un determinado régimen aduanero, la cual deberá estar amparada por la documentación original que corresponde y también al cumplimiento de las formalidades y disposiciones de reglamento. También como segundo despacho tenemos el inmediato, que se realiza con todos los documentos mientras la mercancía esté en camino. Es decir, la DUI tiene que ser registrada y pagada antes del arribo de la mercancía. Y ahora, como todo está digitalizado, se puede proceder al pago previo. Y como último tenemos al despacho anticipado. Este despacho anticipado es algo muy excepcional, pues solamente son aplicables a ciertas mercancías que por sus características tienen a ser despachadas de manera inmediata, porque en sí ponen en peligro a los recintos aduaneros, pues estas mercancías pueden ser explosivos o de un material químico, o por su naturaleza o su composición pueden ser de alto riesgo. Es decir, también que se aplica a las importaciones para el consumo. Vamos a hablar de los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objetivo es armonizar los intereses respectivos de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. Tenemos acuerdos comerciales de cooperación internacional, integración asociativa e integración económica. Los acuerdos de cooperación internacional es cuando normalmente hay una interacción entre los países, pero con la finalidad de colaborar de manera vertical, es decir, que no es de ida y vuelta, como por ejemplo tenemos al SGP. Dentro de lo que es la integración asociativa es cuando hay una cooperación más que todo técnica. Su alcance es específico, se asocian para un objetivo específico. Como ejemplo tenemos a los tratados de libre comercio. Y por último tenemos a la integración económica. Aquí los países tienen un objetivo macro, es decir, que van paso a paso tratando de consolidar la integración hasta tener una integración económica plena. Dentro de la integración económica hay ciertos grados. El primer grado es la zona de preferencias arancelarias. Estas zonas se conocen a los países. Los países prácticamente llegan a conocerse. Se realiza una lista de productos para acceder al arancel cero o con preferencia arancelaria, que vienen a ser las reducciones de arancel de 10% y 20%. Como por ejemplo tenemos al ALADI. Como siguiente paso, para una integración económica tenemos la zona de libre comercio. En esta zona de libre comercio se amplía la lista de productos y ahora prácticamente todo el universo de productos tiene preferencia arancelaria de 0%. Como ejemplo tenemos el AC36, que viene a ser de Bolivia, y Mercosur. Como escalón 3 tenemos a la Unión Aduanera.
La Unión Aduanera es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un arancel externo común respecto a las importaciones procedentes de terceros países. Como por ejemplo tenemos a la CAN, a la Comunidad Andina de las Naciones. Como cuarto escalón tenemos al mercado común, que consiste en una unión aduanera donde además existe libre circulación de los factores de producción. En un mercado común circulan libremente mercancías, trabajadores y capitales. Como quinto escalón tenemos a la integración económica, que es un mercado donde son comunes las monedas y las políticas económicas y monetarias, pues estos consolidan sus políticas fiscales, tributarias y monetarias. Es decir, se pretende tener un sistema económico armonizado, por ejemplo, como una moneda única. Y por último tenemos a la integración económica total, que implica la unificación de las decisiones de política fiscal, económica, social y política, y también monetaria, bajo una autoridad supranacional. Como siguiente tema tenemos a los Incoterms. Los Incoterms son términos del comercio internacional publicados por la Cámara de Comercio Internacional, que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compra y venta. Los Incoterms regulan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía, el lugar de entrega de la mercancía y también quién contrata y paga el transporte. También quién tramita los documentos de exportación y los costos. Los tipos de Incoterms que existen son los polivalentes y los marítimos. Los polivalentes suelen utilizar cualquier modo de transporte, incluyendo el multimodal. Estos pueden ser el Export, FCA, CPT y el SIL. Dentro de los Incoterms marítimos son 4 y normalmente van solo por el transporte marítimo, y estos son el FAS, FOB, CFR y CIF. Dentro de los grupos tenemos al grupo E, F, C y D. El término E nos dice que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Los términos F nos dice que al vendedor se le encarga que se le entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago de transporte principal. En los términos C, el vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de los costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y despacho. Esto es prácticamente una entrega indirecta con pago del transporte principal. Y por último, dentro del término D, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país destino. Esto es una entrega directa a la llegada.